buenas tardes, los saluda aquí Víctor de Ancestrina y hoy he venido a hablarles un poquito sobre mi experiencia en el trabajo con las medicinas sagradas. Para mí el chamanismo es una filosofía de vida, es una forma de vivir, es una filosofía de vida, como lo puede ser el yoga, o como lo puede ser el tantra, o como lo puede ser el sufismo. Cualquier filosofía que nos da unos lineamientos y unas como parámetros para comportarnos en la vida. El chamanismo es algo que para mí no es preparar brebajes o que tenga que ver con plumas o algo así, sino es algo que está en tu día a día, ¿no? En una autenticidad en tu proceso personal, en que tengas el coraje de trabajar las medicinas. O sea, si estás trabajando con rapé, trabaja tú el rapé en lo personal. Si estás trabajando con cambo, pues tienes que hacerte cambo. Es un trabajo que requiere ponerte mucho tú al pie del cañón. Sabes que cuando estás trabajando con medicinas, las medicinas te van a tratar de una forma más exigente, por decirlo de alguna manera. Y bueno, lo decía esto del chamanismo, que es como una filosofía de vida. Y es una filosofía que nos exige como unas cosas, y una de ellas es la impecabilidad. La impecabilidad de tus actos es que escuches impecablemente tu intuición. La intuición te está hablando en todo momento, ella te dice, te lo dice todo. Hasta en lo más mínimo escúchate, porque si no, ahí están los golpes con conciencia, que son peores que los golpes con inconsciencia, ¿no? Cuando uno sabe que se va a golpear y se pega, pues le duele mucho más que cuando uno no sabe que se va a golpear y pum, se golpeó. Es como que la intuición te habla, y si tú no le haces caso, pues tenga. Entonces requiere impecabilidad en esto, en respetar tu intuición de manera impecable, o sea, escúchate. Y la otra es la honestidad. Sé totalmente honesto, habla con la verdad, dite la verdad sobre todo, sé honesto contigo. Y la otra, que es como, no sé, es una muy importante, es la coherencia. La coherencia es que tú no puedes estar hablando de una cosa y estar haciendo otra. O sea, la coherencia es que tengas la capacidad de respetar tu discurso, de respetar tus pensamientos, de respetar tu sentir, ¿no? No es como hacerte loco, ¿no? Ya no hay esta capacidad, hay que respetar y actuar con coherencia, ¿no? Entonces la impecabilidad, la honestidad y la coherencia son pues de vital importancia. Y bueno, pues esta es mi forma de ver. No me considero chamán ni nada por el estilo, soy un estudioso y respetuoso de las medicinas. Siempre quiero aprender de las comunidades, trato de conservar mi actitud de aprendiz en todos los aspectos, siempre estar tratando de aprender. Considero que tener la mente abierta es muy importante. A veces creemos que sabemos y nos cerramos, y siempre hay algo que aprender. Y bueno, me considero un aprendiz del mundo, con muchos deseos de servir, con mucha gratitud hacia la medicina, desde este lugar de gratitud en el cual mi sentir personal ha sido que el espíritu de la medicina lo que quiere es servir, y la forma de servir es llevándola compartiéndola. Entonces, bueno, ese es mi sentir personal, y desde ese lugar actúo con coherencia y con honestidad y conmigo mismo. Entonces, bueno, aquí estoy y muchas gracias.